El título de la presentación es Prevenir y tratar el infarto agudo del miocardio en atención primaria, un enfoque biopsicosocial. Muy bien. Miren, este es un esquema que pues, es original, se los quiero mostrar nada más para que vean que existe porque es casi ilegible, ¿verdad? Pero yo lo convertí y lo traduje y lo organicé un poquitín. Está en un libro de Henry Dreher de 2003 que como ya bien dijo la doctora Minerva, este asunto de la psiconeuroendocrinología data con datos científicos desde los años 80. Y este libro, bueno, ya tiene 20 años y es uno de los mejores que he podido yo ver en la reunión. Miren, se habla mucho de esto en los términos psicosociales, en la radio, la televisión y un montón de revistas del corazón y demás. El público, digamos, ha captado a veces de fuentes no muy serias esta situación, pero nos toca a nosotros analizarlo desde el punto de vista científico muy formal. Por eso nuestras fuentes son muy comprobadas. Bueno, vayamos al punto. Miren, eh, no sé si alcanzan a ver toda la pantalla porque yo no la veo toda, pero acá arriba Se ve perfectamente, Doc. dice, miren, dice, décadas antes de la enfermedad, 1 a 18 meses antes de la crisis cardíaca, y luego dice aquí evento cardíaco en rojo. Vamos a ver los mecanismos psicobiológicos, psicológicos y factores sociales décadas antes de que ocurra el infarto al miocardio, más o menos año y medio antes del infarto, el evento y después. Entonces voy a volver a poner grande y vamos a irnos una por una. Bueno, entre los mecanismos psicológicos, psicobiológicos, siempre está unida las dos cosas. Y de aquí ya adelante ya va a ser muy difícil que usemos un solo término de psicológico, sino psicobiológico. Ocurren las cosas ampliamente conocidas, ¿no? Se elevan una serie de biomarcadores como el colesterol, homocisteína, etcétera. Pero ocurre hiperactividad del sistema nervioso central y del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, es decir, lo endocrino y lo neuroendocrino. Y se elevan las catecolaminas y el cortisol, ¿verdad? Se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es uno de los elementos que ya es ampliamente conocido, que es un indicador de enfermedad cardiológica. Bueno, pero fíjense, inmunológicamente también hay una función reducida de los linfocitos T, los natural killers, hay una infección latente, se reactivan los virus en las arterias y ocurre aterosclerosis. Bueno, mecanismos psicobiológicos. En el lado más puramente psicológico, ¿qué se observa? Puede ser que la persona sea hostil, que tenga una ira que expresa o que no expresa, o que tiene lo que se llamarían tendencias de tipo D, depresión latente, duelo, desesperanza, un negativismo persistente. Bueno, a ver, déjame ver cómo. Ahí va. Y luego, en los factores sociales, acuérdense que estamos hablando décadas antes del problema. Hay pobreza económica. En inglés van a ver mucho ustedes esto como estatus socioeconómico, ¿sí? Socioeconómico, estatus en inglés. Bajo apoyo social y estrés crónico. Es decir, esto ocurre mucho en la gente pobre. La gente pobre siempre enferma más. Bien. Eh, eh, Les encargo mucho sus micrófonos, por favor. Bien, ya cerca del infarto, alrededor del mes o año y medio antes, ¿qué ocurre? Sabemos bien, hipercoagulabilidad, reducción de la fibrinolisis, por lo tanto aumenta el trombo, hay mayor alteración del sistema nervioso autónomo, mayor reducción de la variabilidad cardíaca, hay hiperactividad inflamatoria mediada por diversas interleucinas que aquí se muestran y la famosa ruptura de placa del trombo y el riesgo de infarto. Bien, pero vean el factor psicológico que empieza a ser muy importante. Hay lo que se llama aquí en esta concepción agotamiento vital, AB. La persona se siente desmoralizada, irritable, eh, siente que se le ha colapsado su capacidad de enfrentar la situación. ¿Y por qué ocurre semejante cosa? Manguini lo dijo y lo escribió y tuvo casos, ¿no? Porque el estrés crónico acumulado, asociado al estrés agudo de la pérdida del trabajo,
del divorcio, incluso el trauma físico, la incapacidad, el robo, el secuestro de un hijo, etcétera, etcétera, llega un momento en que además el apoyo social se ha perdido. Entonces se está frente a una situación inminente, la ruptura, el punto de quiebre. Ahora veamos, aquí viene el infarto, ¿no? Aquí ya dio el infarto, la línea roja. Ahora vayamos a ver los pronósticos posibles. Muy bien. Vamos a desglosar someramente lo que la ciencia nos ha mostrado en este campo. Hay un pronóstico A de tipo desfavorable, que es la persona que está con depresión, el agotamiento vital, etcétera. Todo esto unido a su desesperanza abrumadora, ¿sí? Mal pronóstico. Un tipo B que es mixto, que es igual al anterior, pero la persona cuando menos expresa sus emociones, expresa lo que le pasa, ¿sí? Y el tipo C, uno desfavorable, es el tipo, estamos viendo horizontalmente, ¿no? Los factores psicológicos, es el tipo hostil, irritable, y tiene poco apoyo social y bajo nivel económico. Y el favorable del mismo tipo es igual de irritable, igual de hostil, pero tiene alto apoyo social y alto estatus. Se siente bien, es una persona que es socialmente reconocida, importante, ¿sí? Y el tipo de favorable, el que todos quisiéramos ver. La persona que expresa sus emociones, busca apoyo psicosocial, cambia de conducta y se transforma frente a la crisis. Esto vale para más cosas que el infarto. Pero bueno, entonces ustedes pueden ver con este sencillo esquema cómo pueden prevenir. No solamente desde, pueden por favor apagar sus micrófonos, colegas, por amables. Eh, pueden darse cuenta cómo en este esquema hay un mundo de acciones del médico familiar. En el mundo psicobiológico, en el psicológico, en el entorno familiar, ¿sí? Décadas antes. Y hay un mundo también en la crisis que ya viene al hablar, por ejemplo, cuando vean ustedes un deprimido. Doctor Ismael, tiene su micro cerrado. ¿Ya me escuchan? Creo que ya, ¿no? Sí, ya. Sí, doctor, perfectamente. Bueno, ok. Bueno, entonces desde este esquema se dibuja una serie de acciones, pero de pronósticos. ¿Cuál es el paciente con infarto con el peor pronóstico para morir de infarto en el siguiente año? Los desfavorables, sea el A, sea el B mixto, ¿sí? El sea uno desfavorable, ¿no? No puede uno cambiar la condición económica del paciente, pero sí puede uno influir en la familia para explicar y decir y ayudar a resolver, aconsejar, y esto es extraordinariamente eficaz. Bueno, vamos a volver a este esquema después. Quiero continuar explicando un poco más a fondo los mecanismos que ya señalaba la doctora Minerva. Siguen apareciendo muchas personas que quieren entrar y la verdad interfieren mucho. Eh, Voy a intentar dejarlas a un lado. Bueno, el sistema nervioso central, el sistema inmune y el sistema endocrino se intercomunican, no son entidades separadas nunca más, ¿sí? El cerebro influye en el sistema inmune a través del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Las células del sistema inmune tienen receptores para muchos mensajeros del sistema nervioso central. Las citocinas del sistema inmune entran al cerebro por muchos lugares. Uno de ellos es la zona postrema, donde también entran muchos fármacos, en la zona cercana al vómito, etcétera. Y también tienen transporte específico. Y a través del sistema del vago, de la vía intestinal, hay modificación, influencia directa. Y miren, aquí está exactamente lo que yo les acabo de decir. Está explicado aquí. Como del sistema pituitario y demás, existe tanto la respuesta de la STH que va junto con la respuesta simpático al estrés. Una llega a la médula, otra a la corteza. Ustedes ya conocen esto perfectamente. Los glucocorticoides constituyen una asa negativa. La epinefrina es un asa positiva sobre el sistema inmune. Estos con citocinas que modifican, estimulan el sistema nervioso del vago
y hacen un ciclo negativo. Esto vale, estimados compañeros, solamente para el estrés agudo. El problema es que el estrés crónico se convierte en una situación deleteria, dañina, crónica y es gran parte de la explicación de por qué nos enfermamos tan gravemente. Diversos investigadores, vean las fechas, 2002, han demostrado que las emociones negativas se relacionan con disfunción del sistema inmune, con elevación de citocinas inflamatorias, con envejecimiento cardiovascular, etcétera, ¿no? Fragilidad emocional, enfermedad parodontal, que por fin acaba de ser descubierta por los estomatólogos y nos quieren dar clases de eso, ¿no? Las experiencias estresantes llegan a esta misma vía y las emociones negativas están asociadas a la infección crónica y retraso de la cicatrización. Ya quisiera posteriormente, con mucha calma, hacer una verdadera concepción científica de qué es una emoción, porque estamos usando el término del popular. Hay una serie de cosas muy complejas que no se podría explicar en este momento. Lo que sabemos claramente es que la depresión, el sufrimiento, el aislamiento social y haber pasado por hechos traumáticos en la infancia se asocia con progresión más rápida de muchas cosas, entre ellas cáncer. ¿Y esto qué nos dice a los médicos familiares? Lo que hemos dicho reiteradamente en Jalisco desde hace décadas, pero ahora ya se nos entiende un poquitín más. Va de la mano con la teoría de la falla básica de nuestro fundador, del fundador de la ciencia de la medicina familiar, ¿sí? No del modelo práctico, ¿sí? Michael Balint, la teoría de la falla básica. Algo ocurre en los últimos 3 meses del embarazo o en los primeros 7 años de vida y esto nos condiciona un conjunto global de situación psiconeuroinmunoendocrinológica que nos dura prácticamente toda la existencia. Aplicando de nuevo estas cosas, el matrimonio hostil eleva a las enzimas simpático-miméticas, el estrés y las hormonas del estrés, todas ellas. Por ejemplo, se demuestra que la interleucina 6 está elevada después de las discusiones ríspidas y la discordia mayor, la de, sobre todo a la que surge de las relaciones íntimas, las más cercanas que tenemos, que también pueden ser las del trabajo, y es un factor de enfermedad y muerte. No es cosa de ocurrencia, es real, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio armónico protege. Fíjense a qué nivel protege. Al riesgo equivale a tener la presión arterial normal, no fumar y tener el peso normal, ¿sí? Y estamos hablando de estudios, que debíamos haber analizado hace mucho tiempo. Yo analizaba estas cuestiones con mis estudiantes en el TEC de Monterrey, hasta que no les gustó a los especialistas de otras áreas, dijeron que eso era pecado. El médico familiar debe ser solamente de atención primaria y no debe hablar de cosas interesantes. Sí, y bueno, aquí tenemos a las neuronas y al sistema y a las células del sistema inmune. Todos ellos hablan el mismo idioma a través de neuropéptidos, neurotransmisores, sean aminas, acetilcolina, esteroides, citocinas, factores de crecimiento, muchísimos, ¿no? Ah, receptores de insulina. Ya en alguna ocasión en el diplomado llegamos a hablar de cómo hay un enanismo producto del estrés crónico, ¿sí? Tanto en experimentos en ratas como en experimentos naturales con los pobres niños que quedaron huérfanos en la Segunda Guerra Mundial y otras cosas, ¿no? Bueno, esta produce una intercomunicación del sistema nervioso central, autónomo y periférico, endocrino, gastro, cardio, reproductivo, fíjense. Por lo tanto, también hay razones psicosociales y endocrinas de la esterilidad, de la dismenorrea, de la polimenorrea, ¿sí? Somos un ser humano completo. Sí, y toda esta intercomunicación se da por medio de paquetes informativos que fluyen no solamente a través del conocido hendidura sináptica, sino influyen en el líquido que baña todo nuestro interior, que es el intersticio. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Un ejemplo que ya les puse antes, aquí tenemos a un pequeño péptido de 4 aminoácidos, la colicistocinina, que secretada en el cerebro produce la sensación de miedo en la amígdala cerebral, en las amígdalas cerebrales, porque luego creemos que no nos ayuna. Y en el intestino produce lo que hemos llamado gut feelings en el medio internacional,
y que en México decidimos llamarlo, porque así lo trabajamos, aquí algunos colegas publicamos eso, lo llamamos presentimiento clínico, ¿sí? Que son sensaciones específicas, desagradables que sentimos en el abdomen. La misma sustancia, dos mundos distintos relacionados con la inseguridad. Espérate, vete un poco más quieto. Oh, ten cuidado, ¿sí? Bueno, también ya vimos esta imagen antes. Aquí tenemos un leucocito que tiene receptores hasta a los fármacos, estimados colegas. No solo a benzodiazepinas, sino también a antidepresivos. Sí, bueno, estas sustancias regulan las rutas migratorias de los monocitos y por ende, ¿en qué tejidos se convierten en macrófagos? Y los macrófagos, ustedes saben muy bien que tienen una función importantísima en el sistema inmune, tanto en la inmunidad natural como adquirida, ¿no? Eh, bueno. Y además, todas estas sustancias se comunican con nuestros genes y por lo tanto activan o reprimen la expresión génica. Entonces, la teoría organísmica, que también ustedes pueden leer claramente en McGuinness desde hace bastante tiempo, décadas en sus libros, dice, la teoría organísmica habla por completo en contra de la teoría de la máquina biológica. No somos máquinas biológicas, somos organismos vivos, autogenerados, con relaciones, con sentimientos, con proyectos, con ideas, con recuerdos, con resentimientos, con un mundo de cosas. Y eso influye. Valdría la pena entonces tener bueno, ampliar sobre estas cuestiones, ¿no? Y lo pueden leer en los capítulos de Filosofía de la Medicina Familiar con McWinney, que es parte de las cosas donde yo me introduje en todo esto, leyendo McWinney. Pero vean además qué ocurre con los telómeros celulares, que como ustedes saben son los que determinan el tiempo de vida que le queda a la célula. Pues el estrés crónico, el estrés oxidativo, la depresión, el maltrato materno, el estrés grave de la niñez, todo esto acorta la vida de los telómeros. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita, terrible situación de genocidio en el siglo XXI que estamos viendo todos los días, con miles de niños aterrorizados por los bombardeos, a la muerte de sus padres, etcétera, está produciendo generaciones de gente que va a vivir menos y aterrorizada y enferma pues de cualquier enfermedad. Entonces, el asunto es de que la mente y el cuerpo son una unidad. Mente, fíjense. No, ya no dijimos cerebro, mente, que no, también habrá que explicar qué es la mente desde el punto de vista de las ciencias psicocognitivas de hoy en día. Entonces ya deja de verse como un sistema jerárquico de cableado, ¿no? Hay cables que van del cerebro para allá, como lo aprendimos, yo aprendí en la neuroanatomía y todas esas cosas, ¿no? Desciende desde el cerebro y en lugar de ese sistema de cableado, ahora lo concebimos como una red expansiva de información de flujo libre que va por cable, que va inalámbrico, que va pues de una manera enormemente compleja, interlazada, todos los sistemas. Y esta imagen me parece importante porque hay una corriente de la epidemiología también diferente que no nos enseñaron, que se llama epidemiología comunitaria, que nos ha dicho una y otra vez que el 80% de las personas que enferman no van al médico, que solo el 16% van a un médico y muchas veces es un médico familiar y que al hospital solo van bueno, 3% más o menos a las emergencias y menos del 1% a la hospitalización. Y que si seguimos educando al médico familiar con predominio en este punto, pues lo estamos haciendo un ignorante del 90 y tantos % de los problemas que los pacientes tienen y que la mayor parte de las veces no nos consultan. Esto también nos dice algo muy fuerte. Hay que reformar esto, la educación y la investigación. Si seguimos leyendo cosas y escuchando a compañeros que trabajan solamente en donde se da el 4% de las cosas, bueno, pues nos estamos quedando fuera y muy mal informados. Miren, siguiendo con esta línea, la epidemiología comunitaria demuestra que solo 4% de las enfermedades
requieren de intervenciones biomédicas, es decir, solo 4% requieren radiografías, medicamentos, pases a otros especialistas, análisis de laboratorio, etcétera. ¿Sí? Y sin embargo, damos recetas en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque solo vemos lo que nuestros lentes nos permiten ver y solo vemos enfermedades biomédicas. Entonces, no estamos atendiendo los factores externos que dañan la salud de sus personas. El hogar, la dinámica familiar, el trabajo, la educación, la estructura comunitaria y social, ¿sí? Y habrá que pensar si la formación que tenemos actualmente, clasificando familia, nos ha servido para esto, ¿sí? El estrés psicológico y social, lo pongo aquí porque hay que empezar a recalcarlo, es percibido por el organismo como un peligro. Pero fíjense de qué tamaño. Equivalente a la radiación, la isquemia y las toxinas. Y esto está escrito en un artículo reciente de 2018, donde uno de los principales autores es un médico familiar, Joaquín Stamberg. Esto bueno, es llamativo, ¿no? Está publicado en Fronteras en Medicina, es indiscutiblemente bien clasificado y bien autorizado. No podemos seguir dejando de lado esta situación, ¿sí? La sensación de peligro que produce el estrés crónico de cualquier tipo es tan dañino como la radiación, la isquemia y las toxinas. Y para que no nos quede duda de lo que está ocurriendo, como vean ustedes aquí, una corriente de la epidemiología nos dice lo siguiente. El ambiente social modifica la sensibilidad del genoma actuando sobre los mecanismos de transcripción del ADN. Y lo hace a través de los polimorfismos guanina-citosina, modificando la sensibilidad a las condiciones sociales. Para que no haya duda, el esquema dice, vean un ambiente social captado, percibido por su sistema nervioso, enviado hacia el interior de las células por el sistema nervioso periférico. Aquí tienen una molécula que puede ser cualquier amina o lo que usas encima de las que hemos mencionado anteriormente. Y estos se unen a los sistemas de transcripción y el resultado es que modifican la expresión génica, haciendo que se transcriba o que no se transcriba. ¿Y eso qué impacta? Salud y la conducta. ¿Sí? La enfermedad es biopsicosocial y se expresa físicamente, psicológicamente y el ambiente es determinante en la presentación. Mientras más sean intensos los efectos en la niñez, más van a durar en el transcurso de la vida. Y bueno, hay que reiterar esto una y otra vez, colegas, hay que verlo con toda la franqueza. El principal factor de enfermedad en el planeta se llama miseria, pobreza, ¿no? Porque la pobreza es un síndrome económico, cultural, psicológico, asociada a poco prestigio social, eleva biomarcadores de inflamación y eleva la mortalidad. La gente muere. Estudios que demuestran que las condiciones pobres con una madre generosa que quiere, que ama a su hijo, se protege muchísimo. Una vez más, lo psicosocial, ¿verdad? ¿Sí? Y más si se es pobre. Miren, quiero darle forma a esto tratando bueno, decirles que hay visiones muy avanzadas ya sobre estas concepciones. Uno de ellos es el esquema somato-psico-sociosemiótico. Suena muy impresionante el nombrecito, ¿no? Pero miren, se los vamos a explicar lo que no es para tanto. Vamos a un ser que está equilibrado en lo somático, en lo semiótico, en lo psicológico y en lo social. Está en el microbio, los accidentes, las toxinas, ¿no? Todo lo que conocemos bien en medicina. ¿Y qué es lo semiótico? Los significados, estimados compañeros, los significados.
la toma de sentido, para mí, ¿qué es la vida? Para mí, ¿qué significa este matrimonio? Para mí, ¿qué significa la diabetes, etcétera? El sentido de la justicia y la espiritualidad, ¿sí? Lo que la medicina ha dejado de lado y desgraciadamente la enseñanza de la medicina familiar también la deja de incluir. ¿Qué es el lado psicológico? El sentido de bienestar mental y el nivel educativo. ¿Y qué es el lado social? Los amigos, el trabajo, el hogar, la infraestructura comunitaria. Usemos este esquema para poner un ejemplo de infarto. Aquí tenemos una persona con infarto que está tremendamente enfermo en lo semiótico y en lo psicológico. Vean, se desbalanceó por completo, está jalado su centro de equilibrio hacia la derecha y en lo semiótico se siente sin sentido o propósito de la vida y tiene pensamiento suicida. No, doctor, yo desde que me dio este infarto, yo, ¿qué le ando buscando? Dígame, ¿para qué? No, ¿sí? Una frase, me siento con ganas de llorar y con falta de fuerzas casi todo el tiempo. En el método clínico centrado en el paciente, las metáforas que utiliza el paciente son signos fundamentales. Bueno, en lo psicológico, ¿qué describiría uno? Persona con tendencia al llanto, poco ánimo y muy ansioso. Bueno, muy bien. En lo social casi nunca lo describimos, eso sí, clasificamos, pero no describimos. Esta persona está alejada de sus hijos, alejada de su pareja, ha perdido amigos, tiene muy malas relaciones laborales, ¿sí? Entonces, vean, este sujeto no tiene signos físicos del infarto y su exploración física está por arriba del 50%. O sea que si los médicos lo vemos con los lentes tradicionales, el sujeto está bien, físicamente está bien. Yo no sé qué le pasará a este hombre que se siente que con ganas de llorar, lo voy a mandar al psiquiatra o no sé qué le voy a hacer, mano, porque mis lentes no me permiten ver el lado semiótico, entre otras cosas. Vean ahora un paciente que tiene una exploración física del solo el 18%, dicen los autores. Estos ejemplos son literales del libro, ¿eh? Tiene disnea y tiene una exploración física del 18%. Pero ¿saben qué dice la persona en lo semiótico? A mí simplemente me dio un ataque al corazón. Eso es todo. ¿Sí? Ve al mundo de manera optimista. No, yo voy a seguir, bien, mis nietos, etcétera, feliz de la vida. Sus amigos lo apoyan, vive con su esposa, tiene buena vivienda, tiene nivel económico e incluso hace trabajo voluntario. Es un tipo que nosotros podemos decir que está físicamente muy enfermo, sin embargo está equilibrado. Y esto nos cambia las coordenadas, ¿no? Porque nos enseñaron a que siempre la enfermedad física determina. Miren, les quiero citar este artículo que yo lo tengo de Edith Benjamin del 97, porque lo citó este hombre y lo conseguí, ¿no? Caray, hay que conseguirlo. ¿Qué dicen estos personajes que hicieron estudios en una gran cantidad de población y que creen que fue el factor pronóstico más importante de mortalidad? No fue la enfermedad física, compañeros, ni el número de medicamentos que tomaba, sino el bienestar psicológico, la salud conductual, el apoyo social y la confianza en sí mismo que tenían las personas. Ellos dicen, esto predice mejor la mortalidad que las evaluaciones clínicas objetivas. La medición de la presión arterial, la medición de, etcétera. Y bueno, si me preguntan, hay muchas otras cosas que estaban esto de antes de 1950 y tantos, ya había evidencias al respecto. Miren, vamos a terminar, vamos a terminar. Se me va a poner el cronómetro, espero que no me pase demasiado. Este es el artículo que a mí me indujo en estas cuestiones, nada menos que para mí es el artículo con el que debía de empezar una residencia de medicina familiar en cualquier parte del mundo. Es el discurso de McWhinney en la famosa conferencia de William Pickles, un médico general viejo. Esto es del año 96 y es la importancia de ser diferente. Y aquí McWhinney hace 4 diferencias por qué la especialidad de medicina familiar es diferente de otras. Y ya no se los platico. Eso está en otro lado. Pero bueno, de aquí se desprendieron muchísimas cosas. Esto fue en buena medida por los contactos internacionales que tuve, pero ya hace ya 20 y tantos años. Vean, aquí hay artículos que ustedes puedan tener. Si alguien estuviera interesado, se los podemos compartir. Todos son asequibles. Sí, al menos nosotros tenemos los PDF, ¿no?
para que le entremos esta cuestión de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, ahora sí ya terminamos, dejamos de compartir y pasamos la voz a la doctora Minerva para que haga preguntas y esas cosas. Muchas gracias.